Bueno, José Miguel, estamos una vez más en lista de espera, este improbable podcast. Yo te cuento una cosa, hoy me puse camisa, porque hoy tenemos a una autoridad. ¿Te das cuenta de eso, no? De a lo que ha llegado este podcast. Súper bien. Tuvimos un futuro subsecretario, pero ahora tenemos una subsecretaria de todo lo. Así es, hoy en día estamos con Andrea Albagli, subsecretaria de Salud Pública, psicóloga, magíster en Salud Pública de la Universidad de Toronto, magíster en Epidemiología de la Universidad Católica. Bienvenida, Andrea, un gusto que estés acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que encantada de estar en su podcast. Bueno, el motivo de esta invitación, bueno, son varios. Como nunca, la agenda de salud ha estado, pero al tope de la contingencia, trending topic. Yo creo que hace tiempo que la agenda no estaba tan compleja. Y bueno, hay un tema que la semana pasada fueron dos, ¿no? Uno, esta situación con la merma de vacunas, es decir, vacunas que en el fondo digamos, vamos a entrar al detalle de eso, pero que no se pudieron utilizar. Y también un informe de Contraloría que detectó eh, que había vacunas que se habían administrado supuestamente vencidas. Entonces, queremos un poco profundizar en eso porque sabemos que a veces hay cosas que, digamos, hay que profundizarlas, que hay que entender qué es lo que está detrás de lo que está sucediendo y no caer a veces como mucho en, digamos, yo diría, cosas que terminan a veces generando excesiva desconfianza del sistema de vacunación, que a veces son perfectamente explicables y que tienen una racionalidad detrás. Entonces, explícanos un poco, Andrea, ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿es tan así? ¿Está la escoba del programa de vacunación? ¿O hay otra cosa en esto? Mira, yo la verdad que agradezco un montón que tengamos, de hecho, la distancia para conversar de esto, porque concuerdo contigo, 100%, Juan Carlos, que hay un montón, nos pasa sobre todo en salud, que hay ciertas cosas que con gran facilidad pueden generar una sensación o como una impresión escandalosa. Sobre todo cuando hay grandes cifras involucradas, entonces que con facilidad puede generar desconfianza y esa desconfianza tiene repercusiones que son importantes. Así que estos dos temas que tú introduces, tanto el informe de la Contraloría General de la República relacionada a las vacunas COVID-19, como en la situación de las vacunas de influenza, ambas cosas tienen explicaciones técnicas detrás y que de hecho también tienen antecedentes importantes de años previos en que ocurrieron o ocurrió una situación similar. Y esta referencia que hago a años previos lo hago porque creo que cuando analizamos la política pública, y en esto todos quienes nos dedicamos a la salud pública, yo creo que vamos a estar de acuerdo, que es importante hacer una visión en perspectiva. No, uno no saca nada haciendo un análisis de una situación o entender una situación mirando solamente ese punto específico en la historia, porque muchas veces aquellas cosas se explican por patrones eh, que están detrás y que por ende la respuesta y la solución requiere que se entienda de esa manera. A ver, desglosemos los problemas. Un problema era el informe de Contraloría que dijo, mira, en resumen, y lo que al menos se transmitió es, acá hay vacunas que parecieran haberse administrado vencidas, porque está el lote de vencimiento y, digamos, se administraron después de esa fecha. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué sucede ahí? Ya, este informe que hace la Contraloría, esto es interesante porque hay dos informes que la Contraloría hace sobre el mismo tema en dos periodos distintos. Es decir, analiza la administración de las vacunas COVID-19 en un primer informe en que mira el periodo del 2021, solamente el año 2021. Y luego reitera ese análisis, pero englobando los años 2022 y 2023. Y este mismo hallazgo de la administración de dosis supuestamente vencidas está en los dos informes. Es decir, esto es lo que ocurrió el 2021, ocurrió el 2022 y el 2023. El 2021, en la muestra que se hizo, que de hecho fue solamente la región metropolitana, se encontró este error de registro y de hecho por eso quiero hacer hincapié en esto. Voy a explicar por qué a lo que apuntan los grandes números del informe de la Contraloría es un error de registro y no un error de administración. En el año 2021 se encontraron un total de 241.000 registros de dosis administradas supuestamente vencidas, solamente en el año 2021. Luego, el informe que analiza el año 2022 y 2023, esos 2 años, en todo el país, en todo Chile, encuentra estos 18.000. Entonces acá hay
tres puntos como que yo quiero destacar primero que todo. Lo primero es que ambas cifras, cuando uno lo pone sobre el universo total de vacunas administradas, que ya son más de 60 millones, 65 millones de hecho, es marginal. Ambas cifras, si tú pones como ese número que yo te di y lo pones sobre la muestra total analizada por ambos informes, no supera el 0,1%. Pero sí te demuestra que hay aunque sea poco, igual el volumen es importante, pero es relevante uno mostrar que va en disminución y por ende es un problema que en la medida también que se ha ido instalando de manera más permanente una vacuna que entró en un contexto de emergencia sanitaria, también es un error que ha ido en disminución. Y lo otro que hay que destacar con esto es que el hecho de que se ha reiterado en estos 3 años, por ende, no es una casualidad. Por eso yo hablaba de la importancia de analizar la política pública mirando una perspectiva más larga, porque si fuesen solo vacunas vencidas puntuales, las cifras no serían tan grandes como esta. Eh, los errores programáticos de la vacunación, que hay distintos tipos de errores programáticos de la vacunación. Dentro de eso es la eventualidad de una dosis vencida que sea administrada. Está normado ese procedimiento. Los equipos están entrenados para registrar cuando hay un error programático de la vacunación. Y esos registros existen, con volúmenes muchísimo menores que los que estoy mencionando. Eso Pero a ver, para entender un poco, a ver, acá lo que habría pasado es que, yo entiendo, llega un lote de vacunas, alguien tiene que registrar, tabular eso, ¿no? En el fondo llegó este lote, se pone ese lote tiene un número, y en el fondo ahí lo que hay es un error en la tabulación de ese lote, ¿no? Entiendo. O sea, no es un error, o sea, ahora, la pregunta es, ¿cómo el ministerio sabe que es un error de tabulación? Pero pregunta como, digamos, como paciente, ¿no? ¿Cómo saben que es un error de tabulación y que no estaban vencidas? Ya, hay algunos ejemplos que nos permiten como estar completamente seguros que son efectivamente un error de registro. Por ejemplo, el mismo informe de la Contraloría lo que hace es que detalla lo que ocurrió en un CESFAM en Puente Alto y que de hecho la Serenia de Salud había detectado previo al informe de la Contraloría en una de sus fiscalizaciones de rutina. Y lo que se identifica es que el lote, efectivamente, que una persona al laboratorio se le administra la vacunación y eso se registra en el Registro Nacional de Inmunizaciones. Se pone la identificación de la persona y para poder poner la trazabilidad se pone el lote al que pertenece esa dosis que fue administrada. En el sistema, lo que ocurre es que por un error del sistema, y acá vuelvo a la importancia de la idea de identificar el denominador común en todos estos errores que se dan en distintos años en el tiempo, es que cuando uno registra en el RNI cuál es ese lote, aparece una lista desplegable en la cual están todos los lotes que han ingresado al país dentro de esa estrategia. Y se despliega primero los que entraron al país primero. Entonces, es muy probable que uno cometa un error de elegir erróneamente un lote que en realidad no sé qué estás administrando. Y lo que ocurrió en este caso del CESFAM en Puente Alto es que se registraron dosis administradas de uno de esos primeros lotes que ingresaron a Chile, cuando partió la estrategia, a fines del 2020. Y esos lotes, como fueron los primeros en llegar al país, estaban destinados con... esto, si ustedes recuerdan, partió con una priorización que iba primero a los grupos de mayor riesgo, cuando llegaron las primeras vacunas. Entonces, esas primeras vacunas se destinaron a los hospitales de más alta complejidad, para los trabajadores de la salud que estaban trabajando en esos hospitales de más alta complejidad, y para los pacientes que estaban en la unidad de cuidados críticos. Por ende, esos lotes, uno, se usaron enteros, y dos, nunca fueron distribuidos a la APS. Y resulta que 3 años después aparece como una dosis de aquellas registrada en un CESFAM en Puente Alto. Lo que cuando uno hace la trazabilidad completa del lote, más allá de esa dosis administrada para esa persona en ese CESFAM, es sencillamente no es plausible. O sea, no es probable que eso, no es posible que eso haya pasado, porque nunca llegó a ese CESFAM. Y eso nos pasa eso explica al menos 3.000 dosis que están en esa situación, en ese sistema en particular. De hecho, la Sereni hizo un sumario, levantó multas a la corporación municipal por este error de registros masivo que se dio en ese centro asistencial. Entonces, acá estamos hablando de que hay una digitación manual a nivel local, en un contexto de emergencia, con una alta demanda
de la vacunación, que es lo que estaría explicando entonces al menos el gran volumen que encuentra en este informe, tanto como en el informe anterior, la Contraloría, la Contraloría General. Oye, subsecretaria, perdón, ese era un aspecto. Solamente para después comentar rápidamente el segundo aspecto, José Miguel, sería muy lograr la cámara. No sé si. es que le estaba pegando a la mesa, ¿ves? Y eso. Pero en el fondo ese era el primer aspecto. Si podemos comentar como rápidamente el segundo aspecto para después hacer un corolario, porque yo tengo una impresión de que por lo menos en el discurso público hay como ciertas coincidencias en la discusión, más que en el causal. Ese era el primer punto. Y el segundo punto se refería, Juan Carlos, a las vacunas Claro, que no se utilizaron durante la campaña más. Claro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Porque una de las cosas que se dice, bueno, se perdieron, ¿no? Y se perdieron 1 millón de vacunas. ¿Es así o no? No es así, bueno, depende de lo que uno entiende por se perdieron. No es como que se perdieron en la plaza, o no sabíamos dónde estaban, o que estoy ridiculizando un poco el punto, pero lo que voy es que ya la vacuna y la campaña de influenza funciona de la siguiente manera. El grupo objetivo de la campaña de influenza se mantiene relativamente similar año a año, con algunas variaciones. Y de hecho, si uno mira los últimos años, ha ido aumentando mucho el universo total que significa, o sea, la cantidad de personas que son definidas como un grupo objetivo. El 2018 estaba cerca de 6 millones por ahí y ahora ya estamos en 10 millones. Y eso es tanto porque la población ha empezado a envejecer, entonces dentro de un grupo objetivo ya definido empieza a aumentar la cantidad de personas dentro de ese grupo. Y también porque se agregan otros grupos nuevos, como por ejemplo, el año pasado se agregaron a los mayores de 60, no solamente a los mayores de 66. En fin, eso, el grupo está más o menos eh, similar con estas variaciones. Lo que cambia mucho es el comportamiento de la ciudadanía hacia la vacunación. Eso no es todos los años igual. Hay una gran diferencia, sobre todo en los últimos años. Cuando uno compara las coberturas de los últimos años, fluctúan mucho. Entonces, cuando uno hace la compra para la vacuna influenza, que un punto súper importante de contexto, una de las maneras en que las vacunas difieren entre sí, es que hay vacunas que requieren ser actualizadas y vacunas que no requieren ser actualizadas. La vacuna de influenza requiere ser actualizada todos los años, porque la cepa cambia todos los años. Por ende, cuando tú preparas la campaña del año siguiente, haces la licitación en noviembre del año previo. Y ahí tú tienes que estimar, pensando en tu población objetivo, cuántas vas a necesitar para poder entregarle a todas las personas que concurran a vacunas. Porque uno nunca compra para el 100% de la población cuando hace esa compra inicial. Porque es muy poco probable que tu cobertura llegue al 100%. No es imposible, ha ocurrido, pero es muy poco probable. Entonces tú en noviembre haces la licitación grande, preparando el año siguiente con este grado de incertidumbre que tú tienes, que tú no sabes si es que van a ir el 75%, que ha ocurrido en algunos años, o si es que va a ir el 80%, o el 85%, o el 100%. Entonces ese contrato, y ese contrato te permite una cierta flexibilidad que se llama el ejercicio de opción, que luego, como en la medida que vaya transcurriendo la campaña, tú puedes comprar hasta un 30% más dentro de ese contrato. Porque uno entiende que está este margen de incertidumbre. Ya lo que ocurrió el año pasado, el 2024, es que hubo un hecho inédito que nunca antes había pasado. Hubo algo inédito y algo similar a un año previo. Parto por qué fue lo inédito. Cuando uno hace una mirada, y este es todo público, puede ir a los tableros del DEIS, donde están todos los tableros de todas las campañas de vacunación de todos los años anteriores. Hay un patrón muy marcado en la campaña de vacunación. Si uno lo mira como en un gráfico y en el eje X tienes todos los días del año y graficas ahí cuántas dosis diarias, cuántas dosis se administraron en cada uno de esos días, tú vas a ver una curva como cargada hacia la izquierda, que si comienza con grandes números y luego en la medida que avanza la campaña de vacunación, eso empieza lentamente a descender, como en un comportamiento como decreciente en su rendimiento. Y eso tiene toda lógica, porque cada vez tienes menos personas que vacunar en la medida que tu campaña ha avanzado, y también porque
usualmente se van a vacunar primero las personas que tienen mayor como disponibilidad a vacunarse y las personas más reticentes es más difícil llegar a esas personas con la campaña de vacunación. Todos los años se ve exactamente el mismo comportamiento y eso de alguna manera te permite estimar si es que vas a necesitar comprar más o no. Lo que ocurrió el año pasado es que hubo un momento, y yo creo que ustedes van a recordar, que fue muy de alta connotación pública, que fallecieron niños pequeños en la región de Ñuble. Mm. En ese momento, cuando esto ocurrió, se pensó que era de influenza, porque fallecieron con influenza, pero posteriormente logramos identificar, gracias a la vigilancia de laboratorio del ISP, que habían muerto con infección de Streptococcus pyogenes. Para comillas, la tendencia de la circulación de Streptococcus pyogenes en los últimos 10 años, en mayo del año pasado, se dispara en cifras nunca antes vistas en la última década. Y lo que ¿Y qué gatilló eso? ¿Qué impacto tuvo eso? ¿Cómo se relaciona eso con la demanda por vacuna por influenza? Y se relaciona porque se relaciona. Claro, ahí va a explicar, pero es bien claro por qué se relaciona. Perdón. por primera vez me ocurrió que no había ocurrido nunca antes, es que de un día a otro se duplicó la demanda por las vacunas. Y hubo una segunda curva más alta que la primera de la demanda de vacunación en mayo. O sea, igual ya había avanzado el año o la campaña. Y por ende, ahí dijimos, bueno, evidentemente tenemos que ir a comprar. Pero fue tan rápido lo que aumentó la demanda que cuando hicimos la consulta para poder hacer este ejercicio de opción, igual el laboratorio te da un tiempo porque tiene que elaborar las vacunas. Porque en ese periodo del año ya están elaborando las vacunas para el año previo, ¿no? Entonces dijeron, sí, ustedes pueden comprar la ejercicio de opción, pero nos vamos a demorar, no sé, 6 semanas en entregarlo. Y a ese ritmo no hubiéramos tenido la posibilidad de mantenerse esa demanda, de efectivamente poder responder al total de la demanda de la ciudadanía. Entonces hicimos un trato directo para poder asegurar el resultado más importante de la autoridad sanitaria, que asegurarle que a nadie le falta una vacuna. Y por ende, hicimos esta compra adicional em, y ahí hicimos proyecciones en ese momento, proyecciones estadísticas, que con ese evento tan impredecible, evidentemente el resultado que tuvimos fueron de una incertidumbre enorme. Entonces había proyecciones que demostraban que se podían llegar a vacunarse, no sé, 14 millones de personas, otras 10 millones de personas y otras 8 millones. O sea, había una gran incertidumbre. Evidentemente el máximo es nuestro 100% de la población objetivo, que en ese momento eran como 9.600.000 personas, hoy día es un poquito más. Em, y lo otro importante es que en ese momento, como los laboratorios se están produciendo para el hemisferio norte, es tu última opción para comprar. ¿No puedes saber si entiendo? O sea, en un contexto de incertidumbre habría pasado un poco que el ministerio tiró el tejo un poco pasado, quizás que compró más vacunas de las que efectivamente se usaron pensando que la demanda iba a ser mayor. Eh, Por un fenómeno. no podíamos comprar, si yo hubiera podido como escoger comprar 500.000 ahora y veamos cómo avanza el ritmo y luego compremos más si que se necesita, eso tendría todo el sentido del mundo. Pero el mercado no funciona de esa manera. Por ende, es tu última chance. Y ahí la decisión difícil de tomar es, bueno, si es que hay tanta incertidumbre en cuál va a ser la demanda, ¿cuál es el problema que yo como autoridad prefiero tener? Prefiero que mi problema sea que yo no tenga la capacidad de garantizarle a cada persona que tiene derecho su vacunación, o prefiero tener el problema de enfrentarme que al final de la campaña no se utilizaron esas dosis porque no se alcanzó al 100% de la cobertura, cosa que ocurrió el 2020. El 2020, del contexto de la pandemia, se vacunó incluso más del 100% de la población. Y lo que le ocurrió el 2021 es que cuando compraron para el 2021, asumieron que el comportamiento iba a ser igual que el de 2020 y tuvieron una merma de 1.600.000 dosis. O sea, efectivamente se vacunaron más personas, pero igual se perdieron vacunas porque el fondo se sobreestimó excesivamente, por así decirlo, en un contexto de incertidumbre. ¿Se me explico bien? Incertidumbre, asumimos el escenario de mayor demanda, que era un escenario plausible según los modelos matemáticos que teníamos frente a nosotros en ese momento, y que también era un escenario plausible pensando en lo que había ocurrido en otro año de emergencia previamente.
Entonces, nuestro primer objetivo es garantizarle a las personas su vacuna y por eso que adquirimos para el 100% de la población. Y lo que pasó es que se vacunó el 85% de la población y el otro porcentaje no se vacunó y como esa vacuna no puede ser utilizada al año siguiente porque cambia la cepa, es que se deja de usar la vacuna. Entonces, volviendo a la idea de mirando la historia para atrás, el 2021 ocurrió lo mismo, porque la autoridad sanitaria del 2021 tomó la misma decisión, garantizar que a nadie le falte. Y esa es una decisión que yo defendería absolutamente. Creo que hicieron lo correcto. Tomaron también la decisión correcta. Y creo que en el contexto de incertidumbre, el rol de la autoridad sanitaria es siempre apuntar o guiarse por el principio precautorio. Y en un contexto de circulación de Streptococcus pyogenes, como no habíamos visto en los últimos 10 años, con un aumento en la demanda de esta magnitud, que tampoco nadie podía haberlo predecido, tampoco había cómo asegurar cómo iba a seguir después la demanda. Claro, se entiende. José Miguel, tú querías comentar algo al respecto. Sí, quería comentar algo, sí, porque quiero hacer un comentario que efectivamente la campaña, y esto era para hacer un comentario reciente a lo que me preguntabas tú antes, la campaña de influenza es, 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 eh, es súper cambiante dependiendo del año, y eso y depende de muchos factores externos, ¿ya? Y si de hecho nos vamos a la era pre-pandemia, o sea, del año 2019 para atrás, si entre más violenta era en el hemisferio norte la temporada anterior y los medios de comunicación comunicaban eso, había una relación directa en la cobertura de vacunación. Cuando, no me acuerdo si fue el año 2018 o el mismo, creo que el mismo del año 2019, que justo la temporada anterior había quedado la escoba en Estados Unidos y en el hemisferio norte con la influenza y los medios de comunicación le dieron como acá. Ese año la cobertura alcanzó un 90%, y una cobertura buenísima. Entonces, quería solamente reafirmar eso que estaba señalando la subsecretaria de que la campaña de influenza es muy, valga la redundancia, me voy a ganar aquí, influenciable de lo externo y principalmente de los medios de comunicación. Y ese efecto se dio muy marcado pre-pandemia y fue algo que... Y con este comentario quiero concadenar mi pregunta, comentario siguiente a la subsecretaria. Yo este año cumplo 20 años médico, trabajé 6 años en atención primaria, ha sido de la salud pública, digamos. Chile, ejemplo mundial de vacuna, no ahora, sino una historia. La primera vacuna se puso en 1810 en el gobierno de José Miguel Carrera contra la viruela. Los primeros programas de vacunación, corrígeme, años 50, 60, ¿no es cierto? Chile, país exitosísimo, o sea, nada que enviarle a ningún país del primer mundo. Probablemente nosotros le damos ejemplo. Y esto, vuelvo a insistir, no es ahora. Y curiosamente, hasta antes, digamos, yo creo que un poquitito antes de pandemia, este problema no existió siempre. Esto no quiero sacarle responsabilidad a la administración actual o cualquier administración. Este problema de vacuna existía, pero lo distinto es que ahora se transforma en un hecho político. Problemas de registro han existido toda la vida. O sea, en nuestro país hemos puesto 20, 30 millones de vacunas por año y problemas de registro han sobrado vacunas también toda la vida, pero lo curioso es que ahora se ha transformado en un hecho político. Entonces, mi teoría, digamos, de que esto se transforma en un hecho político es porque justamente la vacunación se transformó en un hecho político de la pandemia hacia adelante. Tanto, digamos, por el gobierno que bien lo usó, digamos, como un hecho de comunicación y también por la oposición, digamos, del momento. ¿Cree usted, subsecretaria, que estos hechos, digamos, de los que estamos discutiendo ahora, se debe un poco a eso? Que el tema de la vacunación salió de lo técnico, cuando a nadie le importaba más que ir a todas las personas a ponerse su vacuna y no había ningún problema, y que hoy día estamos pagando, digamos, en las distintas áreas, un poco los platos rotos por eso, y que hoy en día cualquier tema con la vacunación se transforma en un hecho político. Yo creo que incluso si uno mira como en términos objetivos, y también yendo a mi propia memoria, yo creo que hay hechos que te darían el punto, digamos, ¿a qué voy? Yo no tengo ningún recuerdo, nunca, de que haya sido noticia la cobertura de vacuna de influenza. No tengo recuerdo. Y también tengo 15 años de experiencia en el sector salud y también trabajé en atención primaria de salud. Y me tocó ver las campañas
desde el nivel territorial. Y nunca vi eso, el correlato de aquello, en la televisión o en algún o empresa escrita. No era un tema a nivel nacional en cuanto iba a la cobertura. Y en mi experiencia de autoridad ha sido un tema comunicacional desde ese punto de vista todos los inviernos, independiente de cómo esté avanzando la campaña. Y yo creo que eso tiene que ver con que, y quizás no solamente la vacunación, sino que el sector salud en la pandemia eh, cobró otra importancia a nivel ciudadano, obviamente, y yo creo que eso permanece con nosotros, en el sentido que el nivel de interés ciudadano hacia todos los puntos de salud es distinto. Se le subió el volumen en la pandemia con razones que son súper entendibles y de alguna manera eso permanece. Y yo creo que desde ese punto de vista, yo también creo que se ha transformado en un hecho político y nuestro rol, yo creo, o al menos como veo que es parte de mi rol también, si bien es muy positivo de muchas formas, que se mantengan en el interés público todas las materias que son sobre salud pública, porque eso permite llegar más a la ciudadanía con comunicación de riesgo. Yo creo que también hay que tener mucha cautela con mantener la confianza de las personas en la institucionalidad, sobre todo en términos de el Programa Nacional de Inmunizaciones. Sí, yo creo que... Sí, que no sé cómo, pero yo creo que también hay un fenómeno mundial en esto, como que las vacunas se han convertido como una plataforma política. De hecho, o sea, por ejemplo, lo que pasó ahora en Estados Unidos, ¿no? Que el subsecretario de Salud ahora es alguien antivacuna y tiene una plataforma, de hecho, apoya una fundación antivacunas, como nunca antes, las vacunas se han convertido en una plataforma política y yo creo que el sentido, no solo el sentido, digamos que yo lo encuentro positivo, yo encuentro positivo el escrutinio a la autoridad respecto a qué está pasando con las vacunas. O sea, yo creo que es legítimo que si sale un informe de Contraloría, la autoridad salga a la cara, bueno, ¿qué está pasando acá? O sea, creo que eso me parece legítimo, ¿no? Pero cuando de repente de acá nos empezamos a colgar de otra cosa, decimos, no, mira, lo que pasa es que ahora, como la otra vez salió, no sé, un candidato, así que quería revisar las supuestas 72 vacunas, ¿no? Que había en el sistema de salud, y que no eran 72, que eran cerca de 30, y que efectivamente hay un equipo técnico que determina cuáles son esas vacunas. Entonces uno dice, ahí empieza como, yo creo que a utilizar la vacuna como una plataforma. Yo creo que ese aspecto de la politización de la vacuna es el que yo cuestiono, porque yo no sé cómo lo ves tú, pero creo que el que haya el que la prensa diga, oye, salió este informe de Contraloría, lo encuentro bien. O sea, creo que es legítimo. Yo también me preocuparía si me dicen, oye, en mi consultorio pusieron vacunas vencidas. Chuta, espero que alguien me dé una explicación. Pero creo que hay un fenómeno más amplio, ¿no? De las vacunas Sí, como o lo sea, tratamos. de hecho, perdón, ahí se suma también el efecto antivacuna, que hoy día noticia, ya antes, digamos, no es noticia porque o no existía o no se le da la cobertura. Creo que son demostraciones de un mismo fenómeno, o por lo menos ramas de un mismo tronco. No sé cómo lo ve usted, subsecretario. Yo comparto plenamente la distinción que hará San Juan Carlos, porque yo también creo que es muy positivo que tenga más protagonismo en la discusión pública todo respectivo a salud. La responsabilidad de toda autoridad es efectivamente dar cuenta a la ciudadanía de su gestión, así que todo eso me parece que es algo valorado. Distinto a que se transforme en algo que, como algo para hacer una distinción política entre administraciones o entre candidaturas, como está dando el ejemplo del candidato que puso en duda, digamos, el Programa Nacional de Inmunizaciones, porque eso sí afecta o afectaría la credibilidad de la ciudadanía hacia las campañas de vacunación que son tan importantes para proteger la salud de las personas. Entonces, haciendo esa distinción, yo comparto con que es algo positivo que esto se transforme en algo que es de interés público, pero no así de utilización política. Bueno, y ahora vamos a hacer como un cambio de giro del podcast, un plot twist ahí que ahora entra otro tema que ayer yo vi Twitter y Twitter reventaba con esto. Está la Compin como nunca antes era trending topic. Y bueno, y el tema es este informe polémico de Contraloría que mostró que había 35.000 licencias que se habían dado a 25.000 personas, funcionarios públicos, que durante ese periodo habían salido del país. Y recordemos, aprovecho para dejarlo en claro acá, las licencias no se pueden pasar fuera de Chile. O sea, no hay, la licencia tiene la entrega el médico o la matrona o el dentista según la enfermedad que corresponda.
las licencias tienen un lugar de reposo determinado, que puede ser la residencia o el hospital, y en algunos casos, evidentemente, la persona puede salir para hacer, por ejemplo, fisioterapia o en los casos de licencia de salud mental también hacer otras actividades que evidentemente son buenas para la salud, distinto a estar, no sé, en cama. Pero eso no significa que la persona se pueda ir a Cancún, ¿no? Con esa licencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa acá, Andrea? ¿Por qué nos encontramos con este informe? Cómo le damos cuenta a la ciudadanía de esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Yo comparto la reacción de las personas que se escandalizan con esto. Yo soy de aquellas personas escandalizadas también. O sea, parece que esto efectivamente es algo que este nivel de falta de probidad de parte de funcionarios públicos no tiene ninguna justificación. Y em, eso, de hecho, es una de las razones por la que cuando comenzamos nuestra administración en 2022, desde la CONPIN, iniciamos un trabajo de fiscalización con uso de las herramientas que tenemos de manera más estratégica, focalizando según riesgo. Y el trabajo de la fiscalización de la CONPIN es tanto para los emisores, quienes emiten las licencias médicas, y también para quienes las reciben. Entonces, el 2022 partimos con un piloto de fiscalización de emisión de licencias médicas. El 2023 eso se masificó en todo el país. Eso llevó a que pudimos poner antecedente de la fiscalía de varios emisores que tenían un comportamiento que era altamente sugerente de una conducta fraudulenta, y de hecho varios de ellos terminaron condenados por la justicia. Y además, en 2024, entonces, luego profundizamos el trabajo de fiscalización hacia quienes reciben las licencias. Entonces, previo a este trabajo, previo al informe que la Contraloría publicó el día de ayer, la CONPIN ya había hecho un trabajo con la PDI, donde también hicimos este cruce de información. Tomamos la base de datos de las licencias médicas con la base de datos de la PDI de migraciones, e hicimos un cruce priorizando primero las instituciones que sabíamos que tenían más dificultad con esto, particularmente la FUNGI, que es algo que hicimos, por supuesto, en coordinación con las autoridades del Ministerio de Educación, y también con nuestra propia institución, por el Ministerio de Salud, con funcionarios de su Secretaría de Salud Pública, que se involucra a todas las CERELIS, y también de red asistencial. Y ahí, solo y con ese trabajo que hicimos en 2024 con la PDI, ya emitimos desde la CONPIN a la Fiscalía 300 denuncias. No quiere decir que sean 300 personas, porque hay denuncias que tienen más personas dentro de esa denuncia, por distintas causas, una de ellas las salidas del país. Entonces, este informe de la Contraloría lo que hace es reafirmar efectivamente esta es una mala práctica, que es más común de lo que uno pensaría, y me parece muy bien que se avance de manera decidida, así como lo ha estado haciendo hasta ahora la Sociedad de la CONPIN, porque es todo lo que efectivamente, obviamente, tenemos que resolver de manera más sostenida. O sea, esto se había hecho antes, previamente, este tipo de fiscalización tasky. Entonces, además, la CONPIN ya está elaborando y está muy avanzado un convenio con la PDI para poder hacer estos cruces de manera más masiva y de manera más sistemática, cosa que no se genere este tipo de mala práctica tan habitual, porque también los funcionarios cualquier trabajador tenga conocimiento que está siendo y seguirá siendo fiscalizado por conductas de este tipo. Oiga, subsecretario, usted tiene ahí 390 funcionarios. Sí, efectivamente, y por eso que también partimos por la Subsecretaría de Salud Pública. La Subsecretaría de Salud Pública son cerca de 5.000 funcionarios, tomando a toda la Seremi de Salud. Es una institución muy grande, que emplea a todas estas personas, pero también por lo mismo es que el 2024 comenzamos con nosotros mismos, hay que empezar por casa. Y por eso es que hicimos este análisis y ya hemos desvinculado a 4 personas de la Subsecretaría de Salud Pública a causa de... Las desvincular y yo, Sí, sí, porque siempre para ir vincular a un funcionario tienes que hacer un proceso administrativo. Por ende, esta ya su reciente de la Contraloría General de la República, tienen que ahora comenzar con el proceso de los sumarios administrativos a todos quienes están involucrados. Pero dado que nosotros habíamos empezado esto antes, el 2024, y teníamos ya un trabajo avanzado, ya habíamos identificado dentro de nuestra propia muestra quienes en la subsecretaría habían cometido estos actos, o sea, que son contra la probidad funcionaria, y por eso es que ya estamos avanzando con los sumarios. 4 de ellos concluyeron en la destitución de los funcionarios.
Oye, yo tengo una opinión, dirá por redes sociales, por Twitter, una opinión, digamos, un poco distinta a la masa. Dije, al final no la tiré porque me van a hacer pebre. En Chile, ¿cuántos funcionarios públicos hay? Juan Carlos, tú cachai, ¿no? No, no me sé la cifra, pero tú apuntas como por el porcentaje, dice, ¿no? De cuántas son los casos. O sea, en Chile deben haber, qué sé yo, 2 millones de funcionarios públicos. Si no, Creo que son como 800.000. ¿cómo? Creo que son como 800.000. Esa es la cifra que... Pero en salud hay 400.000. En total deben ser entre 1,5 millones, 2 millones de funcionarios públicos. eh, por 25.000, digamos. Y del total de licencias de funcionarios públicos deben ser, no sé, varios cientos de miles. Entonces, lo que yo quería decir un poco es que también se vio como parte de la barra, digamos, de redes sociales, como una condena al funcionario público, que esto es una demostración más, digamos, de lo flojo y en verdad, claro, es escandaloso, digamos, y aunque sea una persona es súper grave, digamos. No, yo creo que no hay duda en eso. Pero también hay que poner las cosas como en su justa medida. Así como hablábamos de 18.000 vacunas dentro de 30 millones, digamos, acá son 25.000 gallos dentro de un contexto que probablemente... José Miguel, mira, un poco para poner el número a lo que tú estás diciendo, que- las licencias investigadas fueron 5 millones de licencias. Entonces, efectivamente, 35.000 licencias es un porcentaje bajo, es verdad eso, son 1,6. Ahora, ojo, que en No, recursos, sí, en recursos eso es mucha plata, porque cuando uno no, por dice, eso, mira, dice un cálculo al ojo, así, incluso considerando el sueldo mínimo, la cifra fácil podría escalar a unos 10.000 millones de pesos, y si consideramos un sueldo promedio, no sé, de 1 millón, sería alrededor de 20.000 millones potencial de fraude en esto. Pero ojo, y un detalle más, que estas son las personas que viajaron, porque eso no significa que todas las otras licencias son todas licencias, no, está digamos, bien. no fraudulentas, porque Sí, eso, de está bien, hecho, por eso. hay evidencia de que en el fondo que hay harta licencia fraudulenta, pero por eso, No, entonces, por eso está bien, pero quiero poner un contexto, ¿no? sí, sí. Y un poco también o sea, en defensa, digamos, del funcionario público, ¿ah? Que en el fondo esto es un porcentaje extremadamente bajo, digamos, del total de funcionarios públicos y no por este un grupo pequeño como de Copelo, tenemos que estigmatizar, digamos, a todos los funcionarios públicos, ¿ya? Entonces, o sea, un poco quería hacer a mí me gusta poner estos contextos numéricos porque hoy en día aprendí la radio en la mañana y estaban todos, cambiar de radio, estaban todos 25.000 funcionarios y esto demuestra cómo los gallos están detrás del mostrador y no quieren ir atrás. No, o sea, esto efectivamente es un porcentaje muy pequeño, digamos, del total de funcionarios que creo que efectivamente es muy importante eh, que todas las ramas públicas, digamos, asusados por Contraloría, puedan hacer este tipo de ejercicio. Probablemente si hay otro tipo de ejercicio también saldrían más también, pero efectivamente en numérica, en recursos muchísimo y por eso hay que hacerlo, digamos, pero numéricamente para el total de funcionarios públicos es un Claro, mundo yo verde. creo, yo creo que también, yo creo que también lo que genera polémica es que algunos casos son bien alevosos, ¿no? Porque hay uno que, por Mm. ejemplo, había 170 personas que salieron 17 veces del país, o sea, 17 veces. O sea, acá dice unos tipos que ya esto es una rutina, ¿no? O sea, como que yo creo que se toman, no sé, como una semana libre al mes mínimo, así. Ojo, cuando uno va a ver los números también hay actos de Arica, y Arica tenéis también al lado, ¿cachai? O sea, tú salías, no es lo mismo que te fuiste a Playa del Carmen, ¿cachai? No, de mierda, pero ojo que Estoy defendiendo, pero claro, pero ahí hay que ir uno a la desmenuzar esto, digamos, ¿ah? sí, sí. Y ver un poco de qué se trata. Subsecretaria, eh, hubo una polémica con el colegio médico, lo conversamos hace un par de semanas atrás con Juan Carlos. Parece que hay que meterle mano al sistema de licencia, ¿ah? Eh, Cuesta, sí parece, ¿no? ¿En cuál sentido? Porque en la conversación que tuvimos con el colegio médico tiene que ver con este trabajo de la fiscalización, que por ende, según, y que de hecho estaba una mesa de trabajo que teníamos con el colegio médico, hemos tenido varias reuniones al respecto y lo seguiremos haciendo, y la conversación ahí es sobre cómo hacer este procedimiento de la fiscalización de un modo que sea
que sea efectivo, que logre su objetivo de poder identificar el mal uso de este derecho de la seguridad social, pero que se haga de un modo que efectivamente para los emisores también les permita responder a tiempo con la exigencia que se le está poniendo el trabajo de fiscalización. De hecho, uno de los cambios importantes que viene ahora, siendo el tema de las licencias médicas tan importante, y sobre todo el mal uso, porque acá estamos hablando de cuáles son los funcionarios que estando con licencia salieron del país. Pero efectivamente hay otros tipos de mal uso. Hay licencias médicas que se compran, se venden, incluso si que eso no implica que haya un viaje asociado. Y de hecho uno de los hallazgos que también encontró la ROMPIL en el trabajo de fiscalización a quien recibe y usa la licencia médica es que en algunos casos que tienen doble empleador. Entonces tiene un empleador con quien tiene una licencia médica y por otro lado tiene otro empleador por donde recibe un segundo sueldo. Entonces también está ese mal uso. Y todo esto lo estamos fiscalizando porque cuando uno piensa en todo el costo que significa las licencias médicas para el sector, es como un 20% del gasto de salud se da a licencias médicas. Por supuesto que no es la cifra del mal uso, es la cifra total de lo que significa el seguro de incapacidad laboral. Pero por ende son recursos que le compiten directamente a las otras necesidades que hay múltiples del sector salud. Y es por eso que es tan importante, además de lo que uno pueda plantear como más de fondo de cómo funciona y los parámetros que se utilizan para el seguro de incapacidad laboral, cómo administramos correctamente el seguro como está hoy día. Y es por eso el trabajo de la Contina ha sido precisar, fortalecer el trabajo de fiscalización, por ejemplo, instalando un sistema que no existía antes, que es que lo estamos buscando instalado ahora, que es este convenio permanente con la PDI para poder identificar este tipo tan evidente y tan burdo de mal uso de la licencia médica. Andrea, pregunta, porque uno dice a veces, a mí, uno sabe que esto es un fenómeno de cierta forma focalizado, el fraude en licencia médica, en el sentido de que menos del 1% de los médicos, 0,9 de hecho, se gasta el 10% del presupuesto del gasto de licencias, y estos médicos son los grandes emisores, los que emiten más de 1.600 licencias al año, una cifra que es bastante irreal y que, de hecho, cualquier médico en una práctica normal no emite esa cifra de licencias. Entonces, si el fenómeno es tan focalizado, ¿por qué cuesta para tanto detenerlo? Y la pregunta, y yo te, hago te dejo la pregunta planteada, ¿no será que quizá que no solo se fiscaliza poco, sino que las sanciones son muy bajas? Porque yo veo las sanciones y, por ejemplo, la máxima sanción económica son como 5 millones de pesos. Y dice, parece poco para un fraude gigante que se hace de 5.000 licencias, no sé, hay médicos que emiten 5.000 licencias todos los años, médicos que se ganan, no sé, cientos de millones en esto, son unas cifras como gigantes. Entonces dice, el tipo mete esa multa como en su presupuesto, ¿no? Y después incluso ni siquiera hay una sanción que sea como perder la capacidad de ejercer la medicina, porque yo siento que ese es el tipo de sanción que uno esperaría, una sanción realmente dura. ¿Cómo lo ves? ¿No son las sanciones como de poco de juguete ahí o no? Bueno, de hecho eso fue lo que motivó la modificación de la ley de que relacionada a la fiscalización o que habilita la fiscalización y las sanciones asociadas al mal uso de licencias médicas. Esta es una ley que se tramitó estuvimos en tramitación los últimos 2 años, creo que comenzamos el 2023, si bien recuerdo, y entró en vigencia hace poco, muy recientemente, y lo que hace la ley, o sea, lo más importante que hace la ley es que, como tú muy bien dices, Juan Carlos, que aumenta las sanciones. Aumenta las sanciones en términos de las multas vinculadas a el uso fraudulento de las licencias médicas y también a sanciones mayores en términos de la posibilidad de mantener el ejercicio y la emisión de las licencias médicas. Oye, ¿cuánto suben las sanciones? Presión que tiene que enfrentar un emisor cuando ha tenido un evento y cuando tiene ciertas reincidencias. Entonces, eso es lo que hace la ley y también lo que la ley hace que modifica, volviendo a lo que yo mencionaba antes, una fiscalización que sea efectiva, pero que también sea realista para el ejercicio clínico de quién emite y quién tiene que responder a la fiscalización. Entonces, también amplía los plazos que se les da a los emisores para poder presentar todos los antecedentes. Los aumenta. Si bien recuerdo, la ley previamente eran 7 días hábiles, ya lo aumenta a, perdón, 7 días de corridos, y ahora lo aumenta a 10 días hábiles y que puede ser prolongado a solicitud del clínico si es que requiere más tiempo para poder entregar esos antecedentes. Entonces, flexibiliza de algún modo
la forma de fiscalizar, cosa que sea más manejable por parte de los audiovisuales, pero también endurece importantemente las medidas porque creo que la única manera en que podemos ya llegar a una solución más de fondo con este manual de servicios en medio. Claro, es un problema súper complejo, lo hemos conversado también en el podcast con distintos actores, porque eh, el tema final es la sostenibilidad del sistema, digamos. Claro. Más allá, digamos, cuán sostenible es el sistema con abuso y fraude, y también cuál es la sostenibilidad, aunque saquemos el fraude y el abuso, digamos, si es realmente sostenible el sistema. Yo solamente quería señalar que efectivamente hoy día escuchaba a Mario Weisblut en la mañana y decía que no hay que hacernos los lesos tampoco. Este mismo fenómeno de los 25.000 funcionarios públicos que se fueron de vacaciones con la licencia, también pasa en el mundo privado, digamos. Digamos, y esta herramienta que ocupó Contraloría perfectamente la podría ocupar los COPINES, o podría estar disponible, ¿no es cierto?, para fiscalizar a otro tipo, digamos, de contratos que no sean necesariamente por recaudo administrativo. Oye, Andrea, pregunta, una pregunta quizá un poco más polémica que no siempre se conversa. ¿No crees que a veces, y esto es un problema más de fondo, que también el subsidio está mal diseñado? Porque esto lo hemos conversado otras veces, que mucha gente dice, mira, ¿sabes qué? Nuestro subsidio es quizá demasiado generoso, en el sentido de que, en general, para la mayoría de las personas, la mayoría de los chilenos que ganan un sueldo que es no mayor al tope imponible, el subsidio les cubre en la práctica el 100% de su sueldo y se los cubre por un tiempo que es al menos 2 años, incluso más, porque en la práctica no hay un límite así duro que uno diga, mira, 2 años y esto se acaba. Cuando eso no es algo que sucede en los países desarrollados. De hecho, en los países desarrollados el subsidio es progresivo, va bajando, ¿no? Es decreciente. Por ejemplo, o sea, a los 6 meses empieza a cubrir un 80%. O sea, hay como incentivos para el retorno al trabajo y hay otros mecanismos también que se busca ya. Cuando algo no es recuperable, en verdad eso no es de salud, ¿no? Eso tiene que pasar por una pensión, tiene que pensar por otros mecanismos que no son la licencia. Entonces, ¿no te parece que también nuestro subsidio está mal diseñado y que eso debería corregirse para que no se generen excesivos como incentivos a la licencia? Y yo creo que tú ahí tocas dos puntos importantes. Uno tiene que ver con la extensión de la licencia médica. Y ahí, desde el ángulo del ausentismo laboral, que a nosotros nos interesa en particular ese punto, porque también tú, José Miguel, tienes toda la razón. Uno podría hacer la misma pregunta con el sector privado. Nosotros nos hemos focalizado en el sector público porque también nos interesa poder eh, atender el problema que implica el ausentismo del sector público porque dificulta que entonces se lleve adelante todas las responsabilidades del Estado. Y entonces, otra cosa la que trabajando la Conpin y se está relacionado con tu pregunta sobre la extensión de las licencias médicas, y efectivamente hoy día, cuando se pasa un cierto plazo, que son 180 días de ausentismo en 2 años, uno efectivamente pone los antecedentes hacia la Conpin para poder hacer la investigación de si esa situación representa un estado de salud que sea, si es o no recuperable. Y si no es recuperable, entonces efectivamente, como tú dices, Juan Carlos, ahí tienen que avanzarse por otro proceso, que ya más bien la pensión de invalidez y no así una mantención más prolongada de la licencia médica. Y también estamos avanzando entonces en hacer el trabajo muy dedicado de ir presentando los antecedentes cuando se cumplen estos plazos. Ahora, esos plazos uno podría discutir si es que debieran ser menores o si es que podrían haber otras alternativas intermedias, además de la pensión de invalidez o la licencia médica extendida. Otra cosa, otra pregunta es la tasa de retorno. ¿Cuánto es la tasa de retorno de tu permiso al descanso reparatorio y el subsidio asociado a eso? Si es que debía ser siempre el 100% de tu remuneración o si es que eso iba a seguir disminuyendo en la medida que aumenta la licencia médica. Yo creo que esa ya es otra pregunta, yo concuerdo contigo, es una discusión más de fondo. Yo, por supuesto, que no tengo en este momento la respuesta a eso, pero creo que es una de las discusiones que tiene que darse porque, como decía Juan Miguel, o sea, perdón, José Miguel, es una de las preguntas de fondo sobre la sostenibilidad del sistema. Perfecto. José Miguel, no sé si alguna pregunta que No, no, estamos... creo que, o sea, yo vuelvo a decir, creo que para cualquier gobierno, digamos, no, es muy difícil echarle mano
al sistema de licencia. Es un sistema que es un modelo que es súper complicado, que la gente en general lo va a ver como pérdida de beneficio, por decir de alguna forma, porque pensar en la sostenibilidad del sistema como el objetivo final no necesariamente va a ir como en la misma concordancia de los intereses de las personas que muchas veces los gobiernos intentan. Claro, yo creo que hay dos temas. Uno, que efectivamente el subsidio puede que sea excesivamente generoso en algunos aspectos comparado incluso con países desarrollados, pero creo que eso es lo más políticamente complejo de cambiar. Entonces, yo pienso que lo más políticamente sensato es optimizar todo lo que tenga que ver con fiscalización, con sanciones, porque ahí yo creo que es inevitable pensar que hay un consenso mayor, ¿no? O sea, que quién se va a oponer a que haya, digamos, mayores sanciones para esto. Bueno, estamos terminando, José Miguel. Yo solo quería comentar, para cerrar, aprovechando que está la subsecretaria acá, que entró en vigencia la ley de vaping, ¿no? De vapeo, que homologó el vapeo al consumo digamos, los productos del tabaco. Yo unos comentarios muy cortitos de esto. La ley creo que tiene algunos aspectos positivos, que va a haber, digamos, imágenes que permiten, en el fondo, que exponen los daños de vapear para la salud. Creo que tiene, digamos, restringe, lo establece claramente que esto es un producto para mayores de edad. Creo que algunos aspectos negativos, que no se prohibió completamente la publicidad, que es lo que uno habría esperado. Así que, bueno, dejo ese último. Ya hemos hablado muchos temas con la subsecretaria, no la quiero agotar más, pero creo que era importante mencionar, porque creo que la ley de todas formas es un avance y me parece positivo. Sí, agradezco tu comentario. Para nosotros esto es un avance súper importante, y también comparto con que es una ley que puede ser perfectible y que hay cosas que podrían haber implicado regulaciones más drásticas hacia el vapeo, que quizás, bueno, eso va a ser parte de las discusiones legislativas a futuro. Las leyes siempre también están en constante evaluación y en modificación. Y desde ese punto de vista yo concuerdo contigo que hay elementos de la ley que podría haber sido, que podría efectivamente haber sido mejores, en tanto establezcan más y una mayor regulación. Dicho eso, lo positivo es que hoy día está regulado algo que antes no tenía ninguna regulación, y además de los contenidos específicos que tiene la ley, yo creo que una de las cosas muy potentes que tiene es que la ley, además de establecer regulaciones específicas, también comunica algo muy claro. Y yo creo que lo que establece acá es que viene a, yo creo que cuestionar lo que está instalado a nivel ciudadano, que es esta falsa percepción de seguridad de vapeo. Entonces yo creo que, así como ya a cualquier persona que tú le preguntes si es que fumar hace mal, no hay nadie que te vaya a responder que fumar no hace mal. Eso es algo que la gente lo tiene muy claro. Que fuma o no ya es otra cosa. Pero todo el mundo sabe que fumar hace mal. Pero yo hoy día, de verdad, las personas no todas saben que vapear hace mal. No, y dice, ojo, que el vapeo es una epidemia. El segmento 14 a 15 años, los adolescentes vapean más de lo que fuman, ¿no? Entonces, es todo un tema. Eso, subsecretaria, última cosa. ¿Cuándo el GES para dejar de fumar? Esa es la batalla de mi vida, esa. ¿Cuándo sale eso? Entonces nos dice, Pero ¿se puede? ¿Hay algo ahí o no? puedo decir Te viene para el. su percepción de la importancia de que existan medidas, de hecho, o sea, perdón, para no personalizarlo, parte del convenio marco implica, o lo que mandata a los países es a que tengan algún tipo de oferta para la cesación de algo que es una adicción. Así que esto en realidad es una exigencia internacional y también una exigencia nacional, que es parte de la ley del cáncer, que creo que se me por el artículo 5 de la ley del cáncer. Claro. Hay que recordar que el convenio marco, que da como las directrices a todos los países de las medidas para combatir el tabaco, tiene un buen cumplimiento, ¿ah? En la última evaluación tiene un muy buen cumplimiento, pero donde estamos más pobres, donde estamos más lejos, digamos, de cumplir, es justamente en la oferta de cesación de tabaco, que tenemos muy poca oferta de tratamiento para las personas que fuman, sobre todo las personas con adicción severa. Con la subsecretaria hemos estado, digamos, en algunas presentaciones, ¿no es cierto? Eh, eh, em, y tenemos muy poquita oferta pública y privada. Ojo, esto no es un problema, digamos, solamente del mundo público. La oferta privada también es súper limitada y de muy difícil acceso. Así que ahí yo apoyo a don Juan Carlos. Comentarios finales.
¿Alguna palabra final, subsecretaria? ¿Alguna cosita que se nos haya quedado en el tintero? Ya, yo solo les quiero agradecer de nuevo esta conversación. Son temas que son muy importantes de poder aclarar de cara a la ciudadanía. Son temas que son de interés público. A mí me alegra que así lo sea. Em, y solo recordarle a todas las personas que estamos, ni siquiera hemos entrado el invierno, pero como visto en las temporadas previas ya se adelantó la circulación viral, así que estamos escalando rápidamente en los indicadores de positividad. Eso quiere decir que cada vez más contagios, predomina de manera muy notoria la influenza, así que si nos están escuchando y es parte del grupo objetivo o es familiar, amigo, vecino, colega de alguien que sí lo sea, por favor recuérdele que es muy importante protegerse con la vacunación, mayores de 60 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y los niños de los 6 meses a quinto básico tienen que estar protegidos contra la influenza. Este es un año de altísima circulación y esa oferta está a disposición de todas las personas que son parte del grupo de riesgo. Perdón, ¿dónde estamos más falto para hacer el llamado aquí hacia el ojo? Mira, esa es una buena pregunta porque depende del indicador. Uno puede siempre medir la vacuna según cantidad de personas vacunadas o según cobertura. Entonces, no pasa curioso, porque si yo lo pongo en cobertura, uno de los grupos que está más bajo en cobertura son las personas mayores de 60 años, pero si yo ordeno los grupos por cantidad de personas que se han vacunado, son las que se han vacunado. En el fondo lo que pasa es que ese grupo es más grande, entonces estadísticamente es más difícil avanzar en una cobertura mayor. Están vacunados más, con cerca de 2.200.000 personas mayores de 60, pero eso significa como un 58% de cobertura. Hacemos un llamado entonces. Hacemos un llamado. Y el otro, muy importante, aunque son un grupo pequeñito, por ende no tienen esta razón de baja cobertura, sencillamente han ido poco a vacunarse, son los más chiquititos. Entre los 6 meses y los 5 años, la cobertura está cerca del 58%, eso hay que revertirlo. Si conocen a padres, madres, cuidadores de chiquitos de este grupo de edad, por favor recuérdenles que también es importante que dejan con. Que vaya el abuelito con el nieto. Todo. El nono con el niete. Bueno, finalmente, bueno, recuerden que este podcast es un podcast pobre y honrado, que lo que más le interesa es que se pueda, digamos, difundir la salud pública. Entonces, ojalá nos puedan compartir, darnos like, dejar un comentario. Nosotros leemos los comentarios y de los comentarios que nos hace la gente salen temas. Aprovecho de tirar la papita, José Miguel, no sé si la papita, pero el capítulo que ha rompido todos los récords es donde hablamos de la modalidad de cobertura complementaria, donde hablamos de el fondo este nuevo seguro FONASA que digamos complementaría la atención en el fondo de seguros privados licitados por FONASA, que mejoraría la cobertura de FONASA en clínicas. También se lo recomiendo a todos los auditores porque es un capítulo. Oye, justo en el capítulo que no estoy, eso quiere decir algo. No, José Miguel, no, en ningún caso. No, yo creo que el tema es un tema muy interesante, así que yo creo que es un tema que seguro lo vamos a tener que tratar en otro, repetir ese capítulo ahora con tu participación. Así que eso. Gracias, secretaria. Gracias. Un abrazo, nos estamos viendo. Chao, chao.